Vamos a buscar en la palabra de Dios Mateo capítulo 16. Vamos a leer del verso 16 al versículo 18. Dice: y respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esta mañana, hermano, yo mi predicación la titulé Cristianismo no es religión. Y cuando vamos a este pasaje del capítulo 16 de Mateo, Jesús comienza preguntándoles a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen las personas que soy yo? Dice Jesús, les pregunta a sus discípulos. Y Pablo contesta y dice, Pedro contesta y dice: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y la respuesta de Jesús son dos cosas muy interesantes. Fíjate, dice: esa declaración que tú, Pedro, acabas de hacer es una revelación directa del Espíritu Santo. Y sobre esta roca, es decir, sobre esa declaración que tú acabas de hacer de que yo soy el Mesías, de que yo soy el Hijo de Dios, de que yo soy Dios mismo, sobre esa declaración yo voy a levantar mi iglesia. Es decir, fíjate, Jesús no vino a levantar o a fundar una religión. Jesús vino a levantar o a fundar su iglesia. No la iglesia de un hombre, no la iglesia de una organización, su iglesia. Y es imposible que el fundamento de esa iglesia esté basado sobre Pedro, porque Pedro no dio su vida por ninguno de nosotros. Pedro no derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados. Y Pedro, mucho menos, ¿verdad?, es Dios omnipotente, omnipresente, omnisapiente. La iglesia que Jesús fundó, la iglesia que Jesús inició después de su resurrección, y que tú puedes leer en el libro de los Hechos desde el capítulo 1 en adelante, tampoco es un edificio. Esa iglesia no es un lugar, esa iglesia no es algo tangible, algo que podemos decir: allí está la iglesia que Jesús fundó, ahí está el local o el lugar o la construcción o el edificio o la institución. La iglesia somos cada uno de nosotros. Yo mismo soy la iglesia, tú eres la iglesia. La iglesia la conformamos cada uno de los congregantes, cada uno de los hijos de Dios. Cada persona que ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador pasa a ser ahora parte de la iglesia de Cristo. Si tú vas de hecho conmigo a la carta a los Efesios y buscas el capítulo 2, y fíjate en el versículo 19, dice el apóstol Pablo: así que ya no son extranjeros ni advenedizos. Esa palabra advenedizo es forastero. Dice Pablo: ya no son extranjeros ni advenedizos, ya no son extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos, escucha, y miembros de la familia de Dios. Ahora, fíjate lo que dice el versículo 20, porque esa palabra con la que inicia el verso 20 es muy importante. Dice edificados. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes son edificados? Nosotros los que conformamos la iglesia, edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, pero siendo la principal piedra del ángulo Pedro mismo. ¿Así dice? No, siendo la principal piedra del ángulo de esa iglesia Jesucristo mismo. Versículo 21, en quien todo el edificio. ¿Cuál edificio? Tú y yo.
Tú y yo, que dice Pedro más adelante en Primera de Pedro, somos piedras vivas. Tú y yo somos ese edificio que bien coordinado, dice ahí Efesios, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. O sea que ese templo va creciendo, ese templo va madurando. Y luego si tú te vas ahí adelantito al capítulo 5 de la carta a los Efesios, en el versículo 23, hablando del matrimonio, pero haciéndolo como una analogía de lo que es el cuerpo de Cristo, dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual, la iglesia es su cuerpo. Tú y yo somos cuerpo de Cristo y Él es su Salvador. Somos miembros los unos de los otros. Tú y yo conformamos la iglesia y Él es nuestra cabeza. Y por ejemplo, cuando tú vas, no vayas, pero cuando tú vas a la carta a los Corintios, ahí cuando habla de que somos miembros del cuerpo de Cristo, porque tenemos dones y necesitamos entender que algunos son, dice Pablo ahí en Corintios, ¿verdad? Que algunos son dedos, otros son oreja, otros son pies, otros son riñones, ¿no? Y cada uno formamos parte y nadie puede decir, ¿por qué no fui yo? ¿Por qué fui yo dedo chiquito del pie, verdad? A mí me hubiera gustado más ser brazo, a mí me hubiera gustado más ser ojo. Y dice Pablo, ¿por eso no será del cuerpo? No, es parte del cuerpo, porque todos tenemos como parte del cuerpo de Cristo, como parte de la iglesia, todos tenemos una función y unos a otros nos ayudamos, unos a otros nos ministramos. Jesús no vino a establecer la iglesia católica, porque la iglesia católica aparece más o menos aproximadamente hasta después del año 400. Constantino se convierte en el año 300 después de Cristo y todavía pasan 100 años para que la iglesia se organice y entonces los hombres la convirtieron en una religión. Y entonces empiezan a aparecer los papas, que al principio había como 2 o 3 papas que se peleaban y se mataban entre ellos por llegar al papado, ¿verdad? Y luego ya conforme fue pasando el tiempo, pues se quedó un solo papa y ahí comienza la iglesia católica, que católico quiere decir universal. Entonces lo que hicieron fue reagrupar a todas las iglesias que había por toda la región del Imperio Romano, ¿verdad? Las agruparon debajo del César, que después se convirtió en el Papa, y entonces se formó o se conformó la Iglesia Católica. Pero te estoy hablando de 400 años después de Cristo. Pero Jesús no vino a establecer la iglesia católica. Te digo, Jesús no vino a establecer tampoco la iglesia protestante, porque es hasta 1517 que Lutero publica sus 95 tesis en contra de la iglesia católica. Fíjate, Lutero no quería causar una división con la iglesia católica. Lutero no quería salirse de la iglesia católica. Lutero quería causar una reforma de la iglesia católica, ¿verdad? Pero no se pudo, o sea, cortaron con él, lo excomulgaron y entonces Lutero dice, bueno, pues entonces ahora yo protesto porque la iglesia católica no puede contestarme estas 95 tesis bíblicamente. Y entonces ahí nace la iglesia protestante que se divide en 4 ramas muy generales, ¿verdad? Que es la iglesia bautista, la iglesia presbiteriana, la iglesia metodista, la iglesia pentecostal. Ahora, pero escúchame, Jesús no vino tampoco a establecer la iglesia protestante. Jesús no vino a establecer una religión. Jesús vino a establecer una relación. Lo que Dios quiere no es religión, lo que Dios quiere es relación. Y es verdad, nosotros podemos llamarnos protestantes evangélicos, ¿no? Y a mucha honra, yo soy protestante evangélico pentecostal, ¿no? pero puede alguien decir, ¿y esa es tu religión? Bueno, hasta cierto punto sí, pero por encima de mi religión está mi cristianismo. Yo no voy a morir por la iglesia protestante, yo no voy a morir por la iglesia evangélica, yo no voy a morir por la iglesia pentecostal, pero yo voy a morir por Cristo.
Yo sí puedo morir por el Señor. Porque a mí la iglesia protestante no me compró, la iglesia evangélica no me compró, la iglesia pentecostal no me compró. A mí el que me compró fue Cristo al dar su sangre por mí. Y ahora, más que evangélico, más que protestante, yo soy cristiano. De hecho, por ejemplo, yo te puedo decir que cristianismo no tiene que ver con religión, cristianismo tiene que ver con un estilo de vida. Cristianismo tiene que ver con que el Espíritu Santo habita ahora en nuestros corazones y que Dios busca relación y comunión con su pueblo, con sus hijos y con su iglesia. Eso es lo que Dios está buscando de ti y de mí. Yo busqué la definición general de religión en el internet y encontré que dice que es el conjunto de creencias religiosas, normas de comportamiento. Fíjate, esto es religión en general, ¿no? Conjunto de creencias religiosas, normas de comportamiento y ceremonias que son propias de un determinado grupo y con las que el hombre reconoce una, entre comillas, relación con la divinidad, con uno o varios dioses. Pero el problema de la religión, hermano, es que el hombre la convierte en un refugio para obtener la salvación por obras. Es decir, yo hago cosas buenas, yo hago cosas religiosas y entonces en mi religión tengo contento a Dios. Pero nuestra salvación, hermano, no es por obras, porque el cristianismo está basado y fundamentado únicamente en el sacrificio de Cristo. Y de hecho, no podemos hacer nada en el cristianismo si no es a través de lo que Cristo ya hizo en la cruz por nosotros y lo que el Espíritu Santo puede lograr en nuestras vidas día con día. ¿De quién depende? De nosotros, que le demos autoridad y señorío al Espíritu Santo cada día para que Él trabaje o siga trabajando en nuestro corazón, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de actuar, etcétera, etcétera. Ve conmigo a la carta a los Gálatas y dice en el capítulo 1, el versículo 13, dice Pablo, porque ya han oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo, dice Pablo, aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Si alguien era religioso, hermano, era Pablo. A Pablo no le ganabas en religiosidad, ¿no? Sáltate a la carta a los Filipenses. En el capítulo 3, y fíjate lo que dice el versículo 5, dice, yo, dice Pablo, fui circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Y luego agrega el versículo 7 y dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado. Toda esa religiosidad que yo tenía, todo eso lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Pablo era súper religioso, hermano, y súper legalista. ¿Y eso en qué le ayudaba? En nada. No le servía de nada. Guardaba odio, guardaba ira, guardaba resentimiento contra los cristianos. ¿Por qué? Porque según él afectaban su religión. Pero cuando encuentra a Cristo y cuando empieza él entonces a tener una verdadera relación con el Señor, su vida cambia radicalmente y llega al punto de evaluar toda su religiosidad del pasado, todo su legalismo del pasado. Dice, todo eso es basura, ¿no? No me servía de nada. Todo el ritualismo que yo hacía, todas las cosas en las cuales yo vivía, ¿verdad? Pero no con una relación con Dios, sino con una religión con el Señor. Eso no me sirvió de nada. Eso es basura, lo estimo por basura. Y ahora lo que quiero es ganar el amor del Señor. Lo que quiero, no porque el amor de Dios se gane, sino que quiero amarlo tanto, de tal manera que pueda tener toda la intimidad y toda la comunión y pueda llegar a conocerlo verdaderamente a través de la revelación del Espíritu Santo.
Fíjate, el Salmo capítulo 25, versículo 14 dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos, a los que le temen y tienen comunión íntima, les hará conocer su pacto. Dios, hermano, desde el Antiguo Testamento, Dios deseaba comunión e intimidad con su pueblo. Tú lo ves desde el Génesis, tú lo ves con Noé, tú lo ves con Abraham, tú lo ves con Moisés, tú lo ves con todo el pueblo de Israel, tú lo ves con David, tú lo ves en cada área del Antiguo Testamento. Tú ves cómo Dios lo que buscaba, lo que quería. Su idea era tener intimidad con su pueblo. ¿Por qué? Porque Dios no busca religiosos. Dios busca hombres y mujeres que sepan tener relación con el Señor. Ahora, la pregunta esta mañana sería: ¿y cómo logramos eso, hermano? ¿Cómo logramos despojarnos? ¿Cómo logramos zafarnos de una vida religiosa? Porque déjame decirte algo, tú y yo somos expertos en convertir la relación con Dios en una religión. Yo me declaro culpable, hermano. Yo muchas veces, ¿verdad?, he rebasado, porque la línea es muy delgada entre relación y religión. Lo separa un cabello de Paquito, ¿no? Separa la línea entre religión y relación. Y cuando menos nos damos cuenta, hermano, estamos perdiendo la relación y nos estamos pasando al lado de ser religiosos. Yo les he contado en otras predicaciones pasadas que alguna vez en un congreso de jóvenes de una congregación donde yo era el pastor, uno de los pastores principales, yo salí a regañar a unos muchachos que estaban fumando ahí en el patio donde estaban comiendo todos los que estaban en ese congreso de jóvenes esa mañana, ¿no? Y salí con todo mi legalismo religioso, ¿verdad?, a decirles: ¿cómo es posible que están fumando en este lugar sagrado, ¿verdad? Y los pobres muchachitos espantados, y todos los que estaban alrededor de ellos que eran cristianos, viéndome así con ojos de plato, ¿no? Y yo me enfundé en mi túnica y me fui molesto hacia mi oficina, ¿no? Y después de todos estos años me siento muy mal por eso, hermano, muy mal por eso. Y dije: wow, qué religiosos somos, hermano. ¿Sí o no? Nos volvemos religiosos porque al hombre le gusta ser religioso, el hombre busca ser religioso. Y Dios dice: no, yo no quiero que seas religioso, yo quiero que tengas conmigo relación. Ahora, entonces la pregunta, vuelvo a repetir, es: ¿cómo logro, verdad, despojarme de ese manto religioso? ¿Cómo logro zafarme de esa religión en la que yo mismo me he metido para ser un cristiano verdadero, para tener una vida de un cristiano de relación y de intimidad? Y yo te digo, hermano, esta mañana que eso se logra solamente a través de dos maneras, y las dos son muy importantes y las dos son básicas. La primera, a través de las 5 disciplinas que te he mencionado mucho en esta iglesia, las 5 disciplinas espirituales. Tú tienes una vida de relación y de intimidad cuando tienes, o cuando practicas más bien, las 5 disciplinas espirituales. Y estas 5 disciplinas son las que nos llevan a tener una verdadera relación, una verdadera intimidad directa con Dios. Y estas 5 disciplinas yo las necesito practicar, no por religión, sino por relación, los 365 días del año. Ahora, tampoco soy legalista, ¿verdad? Tampoco digo: y si no lo haces 365 días del año, ya no eres. No. O sea, pues nos puede fallar algunas veces, ¿verdad? Algunos días puede fallarnos, pero constantemente yo estoy buscando relación con Dios a través de estas 5 disciplinas espirituales. Para los que no la conocen, número 1, la primera disciplina, o bueno, todas son número 1, ¿verdad? Pero una de las disciplinas espirituales es la oración. ¿Qué es la oración? Simple y sencillamente hablar con Dios. Hermano Daniel, denos un curso sobre la oración. No necesitamos un curso sobre la oración. La oración es hablar con Dios. Así como tú hablas con tu esposa, así como tú hablas con tus hijos, así como tú hablas con tus padres, así como tú hablas con tus compañeros de trabajo, con tus amigos, así necesitas hablar con Dios. No hay una fórmula.
No hay punto número 1, punto número 2, punto número 3, inciso A. Es solamente expresarle a Dios lo que hay en mi corazón. Señor, estoy muy enojado, ¿verdad? O Señor, estoy muy triste o estoy muy confundido, ¿no? Porque me está pasando esto y no lo entiendo, Señor. Y sé que tú tienes ya estoy llorando. Sé que tienes un plan, sé que tienes un propósito para mi vida, pero discúlpame, ahorita estoy enojado y te pido por favor que me traigas paz, que me traigas descanso, que me ilumines, que yo pueda entender qué es lo que tú me quieres hablar a través de este problema o de esta. Estoy orando. Ya estoy orando. ¿Quién te enseñó a orar? Nadie. Desde chiquito que empecé a hablar, podía orar. Entonces, necesitamos practicar la oración. ¿Cada cuándo, hermano? ¿Cada cuándo aquí hay que orar? Todos los días. Yo puedo hacer oraciones de 1 minuto, yo puedo hacer oraciones de 5 minutos, yo puedo hacer oraciones de 15 minutos, yo puedo hacer oraciones de media hora, yo puedo hacer oraciones de 1 hora, yo puedo hacer oraciones de 3 horas. Pero lo que importa no es el tiempo, lo que importa es la relación en oración con Dios, ¿no? Oro en las mañanas, oro en las noches, oro a mediodía, oro cuando voy manejando, oro cuando recojo a los niños de la escuela, oro cuando estoy cocinando, oro cuando estoy en el trabajo, oro cuando estoy sentado enfrente de la computadora, yo oro. De repente me llega un flashazo, ¿no? Y pienso en Hugo, por ejemplo, y en Anita, y entonces yo estoy ahí en la computadora y de repente paro y digo, Señor, bendice a Hugo, bendice a Anita, no sé qué les está pasando, pero me llegó este pensamiento y yo te pido que los ayudes, que los ministres, que los prosperes, que estés con ellos, que ángeles acampen a su alrededor, los defienda. Ahora, para eso es necesaria la palabra de Dios, porque si yo conozco la palabra de Dios y sé lo que hay aquí y sé las promesas que hay en este libro, entonces yo las declaro para Hugo y Anita en ese momento que yo estoy orando, o para mi esposa, o para mis hijos. Señor, tu palabra dice que tú eres Jehová Jireh, que tú eres el Dios que provee. Tu palabra dice que no nos afanemos por el día de mañana, porque cada día trae su propio afán, y tu palabra dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas van a ser por añadidura. Así que te pido que este trabajo que estamos pidiendo para mi hijo o para mi esposo, Señor, tú lo suplas, porque tu palabra dice que te busquemos primero a ti y que después todas las cosas van a venir por añadidura. Y estoy orando con la palabra de Dios. ¿Quién le enseñó, hermano? Nadie. O sea, tú puedes hacerlo. El Espíritu Santo te guía a aprender y a saber orar y comunicarte con el Señor. Amén. Número 2, la segunda cosa, la segunda disciplina espiritual, y vuelvo a repetirte, y todas son número 1, pero el estudio de la palabra. El estudio de la palabra incluye leer. El estudio de la palabra incluye escudriñar. El estudio de la palabra incluye memorizar la palabra de Dios. O sea, a la palabra de Dios hay que estudiarla, hay que leerla, hay que escudriñarla y hay que memorizarla. Pero lo más importante, hay que vivirla. Porque si no la vivimos, entonces lo convertimos en una religión. Si tienes que perdonar, perdona. Si tienes que humillarte, humíllate. Si tienes que poner la otra mejilla, pues la pones. Porque esa es la palabra. Somos obedientes a la palabra de Dios. Escúchame, entre más obedientes somos a la palabra de Dios, menos religiosidad puede haber en nuestra vida. Número 3, ayuno. ¿Por qué? Porque en el ayuno, hermano, le cedemos el señorío de nuestra vida al Espíritu Santo. Cuando ayunamos, quebrantamos nuestra carne. Cuando ayunamos, quebrantamos nuestra alma. Cuando ayunamos, le decimos a nuestra carne, tú hoy no mandas, tú hoy no vas a comer, hoy vas a aprovechar estas 24 horas para leer la Biblia y para orar y para buscar a Dios. Y yo les he dicho mucho esto, ¿verdad? Porque si no podemos vencer a nuestra carne en algo tan sencillo e insignificante como lo es la comida, ¿cómo vamos a poder vencer el odio, los celos, la amargura, la falta de perdón, la tristeza? ¿Cómo vamos a poder vencer el alcohol, el cigarro, las drogas? ¿Cómo vamos a poder vencer cosas más fuertes, hermanos, si no comenzamos por algo tan sencillo como es la comida? ¿Cuántos se resisten a una conchita con nata y un café? ¿Cuántos se resisten a una buena carne, a un buen plato de carne a la tan pequeña, ¿no? Con su arrocito, frijoles, salsita, tortillas.
guacamole, totopos, quesito. La comida es un Dios para muchos de nosotros, si no es que para todos, ¿no? Y necesitamos decirle a nuestra alma y a nuestra carne, hoy no vas a comer, hoy te vas a someter a la voluntad de Dios, hoy te vas a someter al señorío de Cristo. Hoy vamos a orar, hoy vamos a buscar a Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor, ¿no? Entonces hoy vamos a ayunar. Ay, hermano, pero es que me duele la cabeza y el estómago y la lombriz casi se me sale, ¿verdad? Pues somete todo y sujeta todo y di, vamos a ayunar porque voy a doblegar mi alma, voy a doblegar mi carne bajo el señorío del Espíritu Santo. Y la otra cosa, la cuarta cosa, bueno, que ahí yo incluiría la cuarta y la quinta, ¿verdad? Como una sola, es la alabanza y la adoración. Es importante, hermano. Cuando yo oro, lo que les estaba diciendo de la oración al principio, ¿verdad? Cuando yo oro, allí mato 3 pájaros de un tiro, porque oro, alabo y adoro. Yo les he dicho mucho, alabar es declarar lo que Dios hace. Y adorar es declarar lo que Dios es. Cuando yo le digo al Señor, Señor, tú eres un Dios todopoderoso, tú eres un Dios de amor, de misericordia, tú eres un Dios fiel, ahí yo estoy adorando, aunque no cante. Yo estoy adorando. Y cuando yo le digo al Señor, Señor, tú me salvaste, tú me redimiste, tú me cambiaste, tú me sacaste de Egipto y me llevaste a una tierra prometida que fluye leche y miel, ahí yo estoy alabando, yo estoy declarando lo que Dios hace. Entonces cuando yo oro, yo alabo, adoro y oro. Y empiezo dándole gracias al Señor. Señor, gracias por la vida de mi esposa, de mis hijos. Gracias por esta casa. Gracias por el empleo que me diste. Gracias por el dinero que tenemos, Señor. Porque aunque no es mucho, tú lo has suplido. Y hemos visto tu mano, tus milagros, tu poder. Gracias por sanar a mi mamá. Gracias por tocar a la abuelita. Gracias por hacer lo que hiciste esta semana en nuestras vidas. Yo estoy alabando y estoy adorando y le estoy diciendo, tú eres grande, eres poderoso, gracias Señor porque nos muestras tu omnipotencia. Estoy alabando, estoy adorando y estoy orando. Y si quiero puedo soltarme cantando. Y si no quiero cantar, pues no canto, pero de todas maneras ya le alabé y ya le adoré. Entonces, 5 cosas, 5 disciplinas espirituales, hermano, que me ayudan a tener relación con Dios. La oración, el estudio de la palabra, el ayuno, la alabanza y la adoración. Y esas 5 cosas las tengo que practicar diario. Y esas 5 cosas es lo que me lleva a tener relación con Dios. Y esas 5 cosas son individuales y personales. Es que hermano, yo ni oro, ni ayuno, ni alabo, ni adoro, porque mi esposa, hermano, mi esposa no lo hace. Mi esposa se la pasa platicando con las vecinas, viendo la tele. Ella no ora, ella también es cristiana, también va a la iglesia como yo, y ella no ora, mis hijos no oran. ¿Yo por qué voy a orar? No, pero es que aquí no tiene nada que ver tu esposa, ni tus hijos, ni tus padres. Esto es personal. A mí no me importa si mi esposa ora o no ora. A mí no me importa si mis hijos oran o no ayunan o no alaban o no adoran. A mí no me importa eso. A mí no me importa si ustedes lo hacen o no lo hacen. A mí me importa que yo lo haga, porque yo soy el que necesito tener una relación personal e íntima con Dios. Los demás lo quieren hacer, qué bueno. Los demás no lo quieren hacer, pues que no lo hagan. Es que no me siguen, hermano. Es que no me empujan, no me motivan. Pues no te tienen ni que empujar ni que motivar. Eso es personal. Ellos están perdiendo lo que ellos se quieran perder. Yo necesito orar, estudiar la palabra, ayunar, alabar y adorar, porque yo necesito tener una vida de intimidad y de comunión con Dios. Ahora, déjame decirte, si no tengo una vida de comunión y de intimidad con Dios, me pierdo de muchas cosas. Fíjate, si yo en mi casa, en mi cuarto, por eso dice el Señor, ¿verdad? Cuando ores, métete a tu cuarto, cierra la puerta y busca a tu Padre, y tu Padre que ve en secreto te va a recompensar en público, ¿no? Por eso lo dice el Señor. Y si yo no hago eso, hermano, yo me voy a perder de varias cosas. Fíjate, me voy a perder, por ejemplo, de no crecer y no madurar en Dios. Si yo no llevo una vida personal e íntima de practicar estas 5 disciplinas espirituales para buscar la intimidad con Dios, yo no crezco.
yo no maduro espiritualmente. Yo no puedo dar frutos. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Yo no puedo dar frutos. ¿Por qué? Pues claro, no oro, nunca ayuno, nunca leo la Biblia, más que los domingos cuando voy a la iglesia, ¿verdad? Nunca alabo, nunca adoro. Pues ¿cómo vas a dar frutos de amor, gozo, paz? No puedes. No puedo tener discernimiento espiritual. Mi vista está corta, no puedo ver más allá de mis narices y no puedo ver el engaño del enemigo sobre mi vida, no puedo ver el engaño del enemigo sobre mi casa, sobre mi matrimonio, sobre mi familia o sobre mis hijos. No puedo tampoco vencer a la carne. Si no llevo una vida de intimidad y de relación con Dios personal e íntima, no puedo vencer a mi carne. Hermano, es que el chisme, la mentira, no la puedo vencer. Pues claro que no, y no la vencerás mientras no tengas una vida de relación con Dios. No puedo entonces tampoco, obviamente, tener una vida de santidad. Y fíjate, muy triste, menos puedo enfrentar problemas o situaciones difíciles. De hecho, cuando los problemas o las situaciones difíciles llegan, aun cuando vengo a la iglesia, no las voy a poder superar. Y por causa de esas situaciones difíciles, probablemente deserte, me vaya, huya de la vida cristiana. ¿Te has preguntado tú por qué hay gente que conoces que ya no es cristiana el día de hoy? Porque pasaron un problema, porque pasaron por una necesidad, porque pasaron por una situación difícil y desertaron de la vida cristiana. ¿Por qué? Eso es señal, perdóname, pero de que en sus vidas no tenían una intimidad y una relación con Dios, buenas bases y buenos fundamentos de relación y de intimidad con Dios. Eso es señal de que muy poco oraban, muy poco leían la Biblia, muy poco alababan y adoraban y nada de ayuno, ¿verdad? Entonces, cuando se vino la enfermedad, cuando se vino la situación difícil, cuando se vino el problema económico, para pronto desertaron, ¿verdad? Se fueron, huyeron, no pudieron soportarlo. Ahora, eso fue número uno. ¿Cómo me despojo de la vida religiosa y cómo adquiero una vida de intimidad y de relación con Dios? ¿Cómo adquiero un cristianismo verdadero? Y te dije, número uno, practicando las 5 disciplinas espirituales. Pero número 2, y es muy importante también, a través de una vida congregacional. Escucha. En Hechos, no lo busques, en el capítulo 2, en el verso 47, dice que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Pero cuando leas ese tipo de pasajes, no pienses en la iglesia como una catedral, no pienses en la iglesia como un templo, no pienses en la iglesia como un lugar. Cada día el Señor añadía a la iglesia, a las personas que conformaban la iglesia, a los congregantes que vivían como una iglesia, porque ellos mismos eran la iglesia. A ellos el Señor les añadía cada día a los que debían ser salvos. Y luego si te saltas a Hechos capítulo 12 verso 5, todo el capítulo 12 dice que Pedro fue encarcelado por Herodes y que estaban planeando, no lo dice ahí, ¿verdad? Pero se entiende que estaban planeando matar a Pedro. Y dice que la iglesia, en el versículo 5 dice que Pedro fue encarcelado, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Los miembros de la congregación hacían sin cesar oración a Dios por él. Se congregaban como iglesia, hermano, porque entendían que eran parte del cuerpo de Cristo, no porque estuvieran iniciando una religión, sino porque el Espíritu Santo los guiaba a tener comunión y relación unos con otros. Por eso nos reunimos aquí esta mañana, ¿verdad? Somos la iglesia y nos reunimos como iglesia porque deseamos y queremos una relación de intimidad y de comunión con Dios personal, individual, pero también todos juntos como cuerpo de Cristo. En el Nuevo Testamento, a partir del libro de los Hechos hasta Apocalipsis, ¿no? Vemos toda una estructura revelada por el Espíritu Santo de cómo debía funcionar
la iglesia, que no era un edificio, vuelvo a repetir, sino un grupo de creyentes que se congregaban para tener comunión con Dios y los unos con los otros. Al tener una vida congregacional, tú y yo logramos varios objetivos. Así como logramos varios objetivos de tener una vida de intimidad y de comunión personal, también cuando tenemos una vida congregacional logramos estos objetivos. Fíjate, número 1, crecemos y maduramos espiritualmente. Yo crezco y maduro cuando oro, cuando leo la Biblia, cuando ayuno, cuando alabo, cuando adoro, en lo íntimo y en lo personal. Pero también crezco y maduro cuando estoy contigo, alabando y adorando al Señor y escuchando la palabra de Dios. Número 2, podemos desarrollar los dones que Dios nos ha dado. ¿Cuáles dones, hermano? Los dones motivacionales que se encuentran en Romanos capítulo 12, versos 6 al 8. Los dones espirituales que se encuentran en Primera de Corintios capítulo 12, versos 8 al 10, hablar en lenguas, profecía, etcétera, etcétera. Y los dones ministeriales que se encuentran en Efesios capítulo 4, versículo 11. A unos constituyó a Dios apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Podemos desarrollar cada uno de esos 3 dones dependiendo qué dones y qué talentos Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Y entonces podemos trabajar, entre comillas trabajar, en la iglesia, ¿verdad? Sirviendo y ministrando a los demás con los dones que Dios nos ha dado. Y cuando usas tus dones, creces. Cuando usas tus dones, maduras. Y si no usas tus dones, un día el Señor te va a preguntar, cuando mueras o Cristo venga por segunda vez, te va a decir, ¿qué hiciste con el talento que te di? ¿Qué hiciste con el don que te di? Ah, Señor, pues es que a mí me dio miedo y yo lo enterré en la tierra. Y el Señor te va a decir, siervo malvado. Por lo menos lo hubieras dado a los banqueros para que se me hubiera regresado algo de lo que me correspondía, ¿verdad? Wow, necesitamos desarrollar dones y talentos y por eso nos reunimos como congregación, porque fíjate, número 3, somos edificados cuando nos reunimos como congregación, somos edificados y ministrados unos a otros. Podemos sobrellevar las cargas de los demás, nos preocupamos, nos soportamos en el buen sentido de la palabra, ¿no? Nos apoyamos mutuamente. ¿Qué creen? Que el hermano fulano, la hermana fulana está enfermo. Ah, vamos a orar por él y oramos por él, ¿verdad? Oramos por ella. Ah, que necesita trabajo. Ah, que necesita una despensa y entonces ya hemos traído despensa, entonces le suplimos la despensa. ¿Y por qué, hermano? Porque somos un cuerpo en Cristo, porque somos hermanos en el Señor, porque somos miembros, dice Pablo en el Nuevo Testamento, somos miembros los unos de los otros. Fíjate, cuando tenemos una vida congregacional, también podemos ser quebrantados por Dios y Dios puede tratar con nuestras vidas a través de cada carácter de cada uno de los congregantes. Dios me puede quebrantar, Dios me trata a través de ti y te trata a ti a través de mí. Y los congregantes nos pulen, nos lijan y tratan con nuestros sentimientos y con nuestras emociones. Y eso es bueno, porque es Dios tratando contigo, es Dios tratando con tu vida. Amén. Y eso no lo puedes lograr tú solo, eso lo logras cuando nos congregamos. Ay, hermano, ¿y por qué no? El Señor no me puso en una iglesia de puros santos, puros archirrecontra espirituales, que no tienen problemas, que no tienen caracteres difíciles, porque esa iglesia no existe, hermano. La otra vez estábamos hablando, no me acuerdo con quién, creo que en el grupo que tenemos los lunes con Vero, y estábamos diciendo que un pastor una vez llegó una hermana y le dijo, hermano, deberíamos de hacer una colonia cristiana, que cercáramos con una barda y pusiéramos una reja enfrente y nadie pudiera pasar, solo nuestros invitados, ¿verdad? Nuestros familiares, y que todos en esa colonia viviéramos juntos en armonía. Y una calle se llamaría Lutero, otra calle se llamaría Calvino. ¿Dónde vives? Ay, entre Filipenses y Efesios, ¿verdad? Filipenses número 382, ¿no? Y ahí vivir y todos juntos, ¿verdad? Y que el de la tienda sea cristiano, el de la carnicería sea cristiano. Y el pastor le dijo, Dios guarde la hora, hermana.
Dios guarde la hora porque nos vamos a pelear. O sea, en la colonia va a haber una revolución. En la colonia va a haber una guerra y vamos a terminar peleados todos, ¿no? Porque escúchame, somos cristianos y somos santos, pero somos seres humanos y Dios continúa trabajando con cada uno de nosotros. Y para eso Dios te puso aquí, para eso Dios te trajo aquí. Y si te sales de aquí por causa de un hermanito o una hermanita que te hizo fuchi, te vas a ir a otra iglesia y allá te vas a encontrar con otras 3 que te van a hacer fuchi. Porque Dios dice, no, hijito, no importa dónde te vayas, tú puedes huir todo lo que quieras, pero te voy a rodear siempre de gente que va a tratar con tu carácter, con tu personalidad, con tus sentimientos, con tus emociones. Y según el Salmo 133, hermano, fíjate, nos reunimos porque según el Salmo 133, versículos 1 al 3, dice que cuando estamos juntos, allí Dios envía salvación y vida eterna. Te hago esta pregunta final, ¿verdad? ¿Cómo es, hermano, que yo me desvío hacia la religiosidad? Hebreos no lo busques, pero Hebreos capítulo 10, verso 25 dice el escritor a los hebreos, no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Es decir, hermano, que desde este tiempo tan temprano en la palabra, ¿verdad? Algunos hermanos ya acostumbraban desde entonces faltar a la congregación y no tomar muy en serio reunirse como iglesia. Y hay personas el día de hoy que ya no se congregan. ¿Por qué? Por 1000 razones, ¿no? Algunos han pasado por muy malas experiencias con hermanos, con líderes o con pastores, como te lo mencionaba yo hace un momento, ¿no? O porque trabajaron duramente. Tenían el grupo familiar, tenían el grupo de oración, iban los viernes, iban los miércoles, iban los domingos en la mañana, en la tarde, estaban a cargo del sonido, estaban a cargo de la música, estaban a cargo de los niños, estaban a cargo de los servidores, ¿no? Y hicieron tanto que se agotaron y para colmo nunca nadie les agradeció, ¿no? Nunca nadie les dijo, hermano, gracias por tener su grupo, gracias por ayudarnos, gracias por estar con nosotros. Y entonces se ofendieron. A lo mejor con razón, a lo mejor sin razón, pero se ofendieron y se fueron y dicen, ya no más iglesia, ya no voy a ir a una iglesia, ¿verdad? O porque, escúchame, esto es reciente, se acostumbraron como resultado de la pandemia. Ay, pues ya no vamos y no pasó nada. Y es más bonito quedarse el domingo tirado en la cama viendo a Chabelo, ya no sé a Chabelo, pero... Y es más padre ir los domingos al parque. Ir a correr, ir a andar en bicicleta. Y se acostumbraron y han dejado la congregación. O, fíjate, porque el enemigo los ha engañado con trabajo los domingos, o con descanso, o con flojera, o con apatía, o con distracciones, o con problemas, o con visitas familiares. Ay, hermanos, que el domingo... Hace no sé cuántos meses nos cayó el compadre y al siguiente domingo nos cayó la hermana y al siguiente domingo vino mi mamá y al tercer domingo vino mi tío y después vinieron los no sé quién y por eso ya tenemos 2 años de no venir a la congregación, ¿no? O fíjate, lo peor, porque piensan que ellos ya no necesitan de la iglesia y que pueden vivir una vida cristiana sin necesidad de la congregación. Pues ¿para qué la necesito? Si tú mismo, Daniel, estás diciendo que debemos llevar una vida de intimidad y de relación personal. Entonces yo puedo orar en mi casa, yo puedo leer la Biblia en mi casa, yo puedo alabar y adorar en mi casa. Es más, yo puedo prender el canal de YouTube en mi tele inteligente y ver una predicación del predicador que a mí más me guste y escuchar los cantos de los cantantes que a mí más me gusten. Y ahí tengo yo mi propia iglesia. Ahí tengo yo mi propia congregación. Pero déjame decirte esto, hermano. El peligro es que si solo buscamos una vida de comunión con Dios a través de las 5 disciplinas espirituales y nos desligamos total o parcialmente de la iglesia, finalmente, escúchame, y esto lo he visto vez tras vez en muchos cristianos, finalmente terminamos secándonos, enfriándonos y apagándonos espiritualmente. No duramos mucho en nuestra relación personal con Dios. ¿Por qué? Porque necesitamos de la iglesia, hermano, necesitamos de los demás. ¿Por qué? Porque Dios lo diseñó aquí en esta palabra de esa manera. Y por el otro lado,
si solamente tenemos una vida congregacional, si solo somos cristianos de domingo y le echamos todas las ganas a la iglesia, pero no practicamos durante la semana las disciplinas espirituales, entonces también convertimos el cristianismo en religión, porque cumplimos con todo el ritual de nuestra religión, que nuestra religión exige, ¿no? Asistimos a la iglesia, aprendemos los cantos, aplaudimos, levantamos las manos, ofrendamos, diezmamos, escuchamos la predicación, conocemos el idioma cristiano, amén, gloria a Dios, aleluya, bendiciones, y salimos pensando que Dios se queda contento. Es más, podemos ser completamente religiosos y estar completamente alejados de Dios, porque nos falta la relación y nos falta la intimidad personal con nuestro Señor. El cristianismo verdadero, hermano, practica la intimidad y practica la relación con Dios, personal e individual, y la vida congregacional. Las dos cosas son básicas, las dos cosas son importantes para balancear y crecer en nuestra vida cristiana y para no caer en religiosidad. Yo termino con esta cita, Filipenses capítulo 2. Y fíjate lo que dice el versículo, Filipenses capítulo 2, el versículo 14. Dice, hagan todo sin murmuraciones y contiendas, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha. Escucha lo que viene a continuación, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecen como luminares en el mundo. Es imperioso, hermano, es importante que tú y yo vivamos un cristianismo real y no una religión. Que tú y yo vivamos un estilo de vida cristiano, de comunión y de intimidad y de obediencia a Dios. ¿Por qué? Te doy 3 razones. La primera, porque de nada sirve ser religioso, hermano. Estamos llenos de gente religiosa por todos lados, todas las religiones habidas y por haber. Y yo puedo ser todo lo religioso que yo quiera, yo puedo ser todo lo católico que yo quiera, yo puedo ser todo lo protestante que yo quiera, todo lo evangélico que yo quiera, y de todas maneras al final irme al infierno. Porque nunca tuve una vida de relación y de intimidad y de comunión con Dios. Nunca tuve. Dice el Señor, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros. Y el Señor les va a decir, nunca te conocí. Tú y yo nunca tuvimos. ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? Nunca tuvimos una relación, nunca tuvimos un íntimo. Pero hacía milagros, iba a la iglesia y echaba fuera a los demonios. Pues sí, fuiste a la iglesia y cumpliste con tu iglesia y con tu religión. Pero tú y yo nunca tuvimos intimidad. Tú y yo nunca tuvimos comunión. ¿Por qué necesitamos ser cristianos verdaderos, hermano? Porque debemos ser luz en medio de un mundo que cada día se degenera más. Mi hermano David me hizo favor de pasarme a una persona en YouTube que no es cristiana, no es cristiano, el hombre este es católico, politólogo, filósofo, ¿no? Que habla en contra del aborto, habla en contra del feminismo y habla en contra del homosexualismo, y no lo habla desde el punto de vista religioso, lo habla desde el punto de vista de la ciencia y lo habla desde el punto de vista de la historia, de cómo surgió todas estas 3 corrientes que son una sola en sí, ¿no? Y escúchame, hermano, y esto está llegando a nuestras iglesias. Yo estaba hablando la otra vez con una persona que me decía, mi hija que va en 6º año de primaria tiene una amiguita de 6º año de primaria de 12 años que ya dice que es lesbiana. Y la niña viene con sus papás, esta niña cristiana viene con sus papás y dice, ya no me junto con ella porque ahora se deprime y se enoja porque la amiguita que le gustaba ya no le habla, o la amiguita que le gustaba ya se hizo novia de no sé quién, de otro niño, y entonces ella está deprimida y ella llora y se mete al baño y chilla porque ella es lesbiana y estaba enamorada de la otra niñita. 12 años, hermano, escúchame. Esto es real, esto está pasando en nuestros días el día de hoy. Estamos rodeados, dice ahí la palabra de Dios que acabamos de leer, de una generación maligna y perversa. Y yo te digo algo, y esto no se va a componer. El otra vez estaba oyendo a este señor, se llama Agustín Laje. Si puedes buscarlo en YouTube y puedes verlo, te lo recomiendo, Agustín Laje. Y él estaba diciendo, él
como no cristiano, ¿verdad? Él como católico estaba diciendo, tenemos que luchar y tenemos que pelear, porque le preguntaban, ¿por qué lo haces? Y él decía, porque hay que pelear, hay que luchar para contrarrestar esto y para ganarle terreno a esta gente, ¿verdad? Que está promoviendo cosas que ni ellos mismos entienden. Y yo me quedé pensando y dije, eso no se va a lograr. La noticia es que Apocalipsis dice que esto va a llegar hasta el colmo, hasta el final. Y esto no va a mejorar, esto va a empeorar. Pero hermano, necesitamos levantar la voz y exigirnos. Sí, claro que sí, necesitamos saber y necesitamos ser cristianos conscientes de qué es lo que se está predicando el día de hoy, lo que el mundo está predicándole a nuestros hijos. Necesitamos estar conscientes de ellos y tener las armas para defendernos y para defender a nuestros niños. Pero escúchame, pero esto no se va a arreglar, esto va a empeorar. Y el homosexualismo, el aborto y el feminismo va a avanzar hasta sus últimas consecuencias, hermano. Pero tú y yo, dice Pablo, necesitamos ser luminares en este mundo y necesitamos vivir cristianismo real, no religioso. La religión no sirve, necesitamos vivir cristianismo real. Y la tercera cosa es porque tenemos la responsabilidad de enseñar a nuestros hijos con el ejemplo. Y si tú no le enseñas a tus hijos con el ejemplo, como yo te decía hace como 2 o 3 domingos atrás, los vas a perder. Tenemos una ventana de 12 años con nuestros niños, 12 años para inculcarles el buen camino, 12 años para inculcarles el temor de Dios, 12 años para enseñarles, hijo, así como yo amo a Dios, tú necesitas amar a Dios. Así como yo voy a la iglesia y oro y levanto mis manos y leo la palabra y trato de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios en mi vida, ese es el ejemplo que yo te doy, ese es el ejemplo que necesitas seguir. 12 años, después de esos 12 años, cuando tu hijo cumple 13, 14, 15, 18, 20, 25, lo perdiste. Y lo que no le enseñaste, no se lo enseñaste. Hermano, ¿y por qué ahora salió drogadito, hermano? No salió. No son como los aguacates, ¿verdad? Y salió mal, hermano. Yo pensé que estaba bien en el mercado y cuando llegué a la casa lo abrí, salió mal. No es un aguacate tu hijo. ¿Es un niño que tú formaste o es un niño que tú mal formaste? Y déjame decirte, hermano, necesitamos cristianismo real porque necesitamos poner ejemplo en nuestros hijos, necesitamos poner bases sólidas en nuestros hijos. Somos fáciles para convertirnos en personas religiosas. No queremos religión, necesitamos decirle al Señor esta mañana, Señor, yo no quiero religión, yo quiero relación, yo quiero intimidad. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Padre Celestial, perdónanos. Perdónanos porque somos personas, Señor, que fácilmente tienden hacia la religiosidad y nos volvemos religiosos, nos volvemos costumbristas, nos volvemos cuadrados, Señor. Y pensamos que hacemos a veces las cosas para agradarte a ti, para honrarte a ti, cuando hacemos las cosas realmente porque somos religiosos, porque vivimos una vida religiosa, Señor. Pero Padre, hoy renunciamos a toda religiosidad de nuestras vidas. Hoy renunciamos a todo lo religioso. Hoy queremos declarar, Señor, que queremos ser cristianos de verdadera intimidad y de verdadera comunión. Queremos conocerte. Como Pablo, Señor, echamos a la basura toda nuestra religiosidad para alcanzarte a ti, para ganarte a ti, para conocerte a ti, Señor. Que tú te reveles a nuestras vidas a través de tu Espíritu Santo, que tú reveles tu amor, que tú te reveles en tu misericordia, en tu gracia, en tu poder, en tu autoridad, Señor, y que nos muestres y nos impactes, Señor, con hambre, con sed hacia ti, y que podamos orar y que podamos leer la Biblia y que podamos ayunar y que podamos alabar y adorar, Señor, porque te amamos, Dios, no porque queremos cumplir con una agenda religiosa, sino porque te amamos de todo corazón y queremos pasar tiempo contigo y queremos relacionarnos contigo y queremos tener comunión contigo, Señor. Porque el deseo de nuestro corazón, Padre Celestial, es tener amistad, es tener relación, es tener comunión contigo. Y que eso también nos lleve, Señor, a congregarnos como iglesia con otras personas, Señor, que te aman igual que como nosotros te amamos. Que tienen temor de ti, Señor, igual a como nosotros tenemos también temor de ti, Señor.
Que nos lleves, Padre Celestial, a superar vicios, a superar situaciones, adicciones, comportamientos, pensamientos, Señor, a través de la intimidad y de la relación y de la comunión contigo. Ayúdanos, enséñanos, Señor, despójanos, quítanos, Señor, llévate toda religiosidad de nuestra vida, Padre, y ayúdanos a abrazarte a ti, a tener compañerismo, a tener intimidad, a tener comunión con tu Espíritu Santo, a verte, Señor, a través de la oración, la adoración, la alabanza, el estudio de la palabra, la vida congregacional, Señor, y que nuestras vidas puedan ser impactadas por ti, tocadas por ti, y que eso, Señor, a su vez impacte y toque la vida de otras personas a nuestro alrededor. Que la gente vea, Señor, que nuestra vida no es una vida religiosa, que la gente vea que nuestra vida es una vida real, Señor, comprometida contigo, rendida a tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén.